del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y es también catedrático emérito de la Universidad de Cantabria. No les leo el currículum porque entonces tenía que dedicar la conferencia a Luis Ángel Martínez Francisco y al libro que iba a explicar. Pero es un currículum que da y demuestra una trayectoria profesional brillante e intachable, como sucede con muchas de las personas que integran la clase médica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Si hay pocos temas que ofrezcan unanimidad en Cantabria, uno de ellos es la excelencia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. El presidente del Gobierno de Cantabria siempre se ocupa de destacarlo con toda la razón. Es algo en lo que toda Cantabria está de acuerdo y toda España está de acuerdo. Diría también que toda Europa y el mundo por extensión. Tenemos un hospital de referencia. Cuando uno analiza esa sensación social tan compartida, tan unánimemente admitida, hay que preguntarse a qué se debe. Bueno, se debe a que hay unas infraestructuras, pero por encima de todo y sobre todo al personal sanitario. Y dentro del personal sanitario, a la clase médica. Tenemos unos médicos en Valdecilla, en Cantabria, de una excelencia inigualable. Miren ustedes qué región o qué ciudad, como Santander o como Cantabria, tiene la nómina y playa de profesionales de la medicina que tenemos en Cantabria. Es asombroso. Yo no sé qué tiene esta tierra para los médicos, pero es algo que merece la pena ser destacado. Y el doctor Martín de Francisco es un exponente de esa clase médica, como muchos otros. Veo aquí también sentado al doctor Casanova y no me resisto a citarle, porque sería feo que no lo hiciera, porque también pertenece a esa clase. En fin, son una serie de personas con una vocación y con una formación que debemos toda la sociedad reconocérselo. Tampoco pierdo ocasión en los últimos días, cuando estoy en un acto de esta naturaleza, como me ocurrió la semana pasada, de denostar, pero de una manera especial y con un énfasis singular, esas conductas de agresión a los médicos, como acabamos de ver la semana pasada, de un personaje que no le llamo descerebrado, porque para más desgracia parece ser que no lo es, encima es consciente, desalmado, que ha agredido a un médico. Pero si la sociedad civil lo que tenemos que hacer es admirar y reconocer a la clase médica el esfuerzo que hace. Yo creo que esto también es unánimemente compartido y, por lo tanto, tenemos que animarles, tenemos que apoyarles y no debemos perder ocasión, cuando se presenta, de resaltar estas circunstancias como hago de todo corazón. El 13 de marzo de 2020, Gele y yo nos encontramos en un vestuario de un club deportivo. Estábamos en el Gol de Pedreña los dos, era viernes por la mañana, 13 de marzo de 2020. Y me dijo Gele textualmente: Luis, hay que cerrar el vestuario. Yo no lo entendía. Había visto en la televisión que unos turistas alemanes que estaban en Lanzarote les habían aislado en una terraza. Había oído que en China, que está mucho más en Wuhan, que está mucho más lejos que Reynosa, había un virus, pero no entendía lo que me decía Gele. Ahora, por si acaso, llamé al presidente. Oye, mira, presidente, estoy con Gele, me está diciendo que tenemos que cerrar el vestuario. Vaya, se acertó. Vaya, se acertó. 14 de marzo, sábado del 2020, estado de alarma. A partir de ahí, cada uno reaccionó de una manera distinta. En nuestro caso, Luis Ángel Martín de Francisco se encerró, o no se encerró, no sé cómo lo hizo, si encerrado o no, pero escribió un libro de enorme interés. Porque ¿qué nos preocupaba a los españoles en aquel momento? Nos preocupaba la salud. Sí, veíamos en la televisión la evolución nefasta, las cifras cada vez más alarmantes, la falta de soluciones. Nadie salía a la palestra a decir hay que hacer esto o hay que hacer aquello. Entonces, la primera preocupación era la salud, pero la segunda era la información. El 99,9% de la información que recibíamos, que era abundante, era la pandemia. Era contradictoria, era confusa, nadie sabía, se decía una cosa y luego se decía la contraria. Estábamos sumidos en una incertidumbre que nos grabará y nos dejará una huella de por vida, porque fueron unos días horrorosos. Pues bien, una información como la que difundía el doctor Martín de Francisco, por supuesto en el diario Montañés, casualmente en el diario Montañés, nos sacaba de muchas dudas, nos ayudaba a superar esa incertidumbre que nos embargaba y nos ahogaba, nos atenazaba, nos ofrecía datos, nos hacía comentarios didácticos que nos hacían entender, nos permitían entender a nosotros, que no somos profesionales de medicina, qué era la pandemia, qué era el virus, qué era la vacuna, cómo evolucionaba, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una vez más, un mensaje de agradecimiento y reconocimiento. Y como ustedes han venido a escucharle a él, le voy a dar la palabra, pero antes le quiero dar expresa y especialmente una enhorabuena muy personal por la tarea que ha hecho. Está alcanzando el éxito que merece
y le animo a que siga trabajando en esa misma línea, que siga colaborando con su saber, con su personalidad, porque es un hombre que además, como casi todos los médicos, tiene una vocación enorme de entrega a los demás y que siguiéndolo así seguiremos admirándole y seguiremos distinguiéndole como se merece. Muchas gracias, doctor, y tienes la palabra. Gracias. La verdad es que, como decía don Antonio Garrigues, decía, usted, don Antonio, habrá dado muchas conferencias, ¿no? Y decía don Antonio, sí, he dado muchas. Dice, y fíjese si habré dado, que incluso he dado conferencias a gente que no me había hecho nada, ¿no? Bueno, pues es un poco la sensación que yo tengo aquí, el hecho de que estéis aquí con el día que hace, y para hablar de una cosa que llevamos 2 años permanentemente hablando, significa que tiene que ser por afecto, no puede ser por otro motivo, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra presencia y creo de verdad que no nos vamos a aburrir. Dice, pero no es posible que este hombre hable del COVID y que no nos aburramos. Pues no nos vamos a aburrir, no nos vamos a aburrir. Mirad, un libro de medicina hoy en día, pues es muy difícil hacer el libro porque tarda año y medio en salir y ya casi es obsoleto. O sea que prácticamente la información médica hoy en día está online. Y es por eso que este libro se ha hecho online. Y tiene, como ha dicho el presidente del aula, y tiene en este momento, solo de febrero a mayo, exactamente 2 millones de visitas. Dice, pero ¿cómo es posible que tenga 2 millones de visitas? Pues tiene dos secretos importantes. El primero es que es gratis, con lo cual ya se justifican 1.900.000 casi, ¿no? Y el segundo es que está en español, en castellano. Sin denostar en modo alguno las lenguas que hay en nuestro país, es evidente que la herramienta del idioma castellano, uno de los, bueno, el tercero después de los chinos en el mundo, es una herramienta básica de comunicación, de interconexión, de afecto, de cultura y demás. Por lo tanto, la primera cosa que digo de España es que tiene un idioma maravilloso para conectar con el mundo. El libro tiene 4 partes, ¿no? Hay una parte que va a ser dura, crítica, pero os aseguro que no voy a dar ninguna opinión personal sobre ella, sino que voy a recoger la información objetiva de lo que sucedió en ese mes de noviembre, diciembre del 2019. Bien, en primer lugar, lo que quería transmitir es un poco que pandemias hemos tenido muchas en el mundo. Fijaros, por ejemplo, la peste, 200 millones de muertos, que en la Edad Media que se llevó el 80% de la población, ¿no? La viruela, ahí tenéis también 50 millones de muertos. La mal llamada gripe española, que empezó en Estados Unidos también, pues 50 millones de muertos, etcétera, ¿no? El SIDA, 35 millones de muertos y continuando, ¿no? De manera que si lo vemos de otra forma, la historia de las pandemias, y llegamos a la parte de abajo, que es donde estamos ahora, podemos ver que existe una pandemia cada 5 años. O sea, vamos a tener una pandemia cada 5 años, con mayor o menor limitación, con mayor extensión, pero la vamos a tener. Es inevitable. Eso va a suceder así. La mayoría de las enfermedades que proceden de animales, en el momento en el que el hombre está invadiendo el terreno del animal, al final va a ser todavía enfermedades zoonóticas cada vez más frecuentes. Y nosotros vivimos con el coronavirus de hace mucho tiempo. Fijaros, estas flechas rojas que hay aquí son 4 coronavirus que son los coronavirus del catarro. Y ya con esto vamos a aprender una cosa. Ya vamos a aprender que el coronavirus, si le tenemos en el catarro y le volvemos a tener al año siguiente, no deja inmunidad suficiente para que puedas, digamos, liberarte de él, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Los que hemos tenido más recientemente fueron el SARS-CoV
pero con 700 muertes a través del murciélago que pasa el coronavirus, en este caso a civetas, probablemente aquí fue a los camellos, es decir, varias. Y esta es la que nos ocupa, la del 2019. La del 2019 ha producido el COVID-19 6 millones de muertos. No, 16 millones de muertos. Hay una publicación muy reciente que hace exceso de mortalidad en todos los países y analiza exactamente el número de muertos y son exactamente 18 millones la contabilidad que hay. Y quiero interrumpir un momento esto para hablaros de algo que es trascendente. Vosotros sabéis que la persona recta, la persona honesta, es una persona que habla de la verdad, porque sin la verdad, pues ya no hay vida racional, ¿no? No existe vida racional. Y os voy a contar una anécdota de algo que es bastante trascendente. Estando en la presentación de un libro de un amigo mío, Luis Sánchez Merlo, contactamos, pues Valdano y yo, estuvimos charlando un rato y yo le pregunté, pero tú, oye Jorge, ¿tú por qué te sabes las madres de los árbitros? Y él se me quedaba así mirando y dice, ¿yo qué me voy a saber las madres de los árbitros? Digo, Guruceta, dice, Muru. Soriano, dice, Aladrén. Sánchez, dice, Arminio. ¿Lo ves? ¿Tú te sabes las madres de los árbitros? Y dice, ¿y eso por qué es? Digo, pues mira, te lo voy a contar. Había un árbitro que se apellidaba Franco. Y pues claro, lógicamente había un partido de fútbol que era Real Sociedad Athletic Bilbao y era una semifinal de Copa coincidiendo con el juicio de Burgos. Y entonces, pues Franco, el otro, dijo, no puede porque si no van a empezar allí, Franco tal, Franco cual. Así que como era de Murcia, llamó al obispo y le dijo, dígale a ese que se no va a arbitrar. Y a partir de ahora todos los árbitros con 2 apellidos. Eso lo hizo Franco, ¿no? Y han desaparecido nombres de calles y de plazas y tal, pero los árbitros siguen con los 2 apellidos. De hecho, hace poco, en no sé qué partido, oí que arbitraba Fernández, por ejemplo, ¿no? Y él me dijo, ¿eso es verdad? Eso. Digo, sí, dice, bueno, si da igual, si no la hacemos verdad. Y esa es la clave fundamental de esta historia. Es decir, que podían hacer verdad. Hay personas que pueden hacer verdad y estamos viviendo en este momento en la sociedad en esa normalización de la mentira. Todo vale. Se trata de repetir una cosa 40 veces y ya es verdad, cuando realmente es mentira. Bien, y yo lo que voy a contar es lo que es verdad de esta situación. Y vamos a empezar en China. En China, el primer dato que tenemos es del oftalmólogo Li Wenliang, un chaval de 34 años que a finales de diciembre, el 30 de diciembre, informa a sus compañeros de que hay una neumonía viral y que es una cosa muy peligrosa. La policía lo detiene, le hace retractarse y disculparse. El muchacho el 8 de enero coge el COVID y fallece el 7 de febrero, un mes después. Cuando la inteligencia estadounidense empieza a intentar enterarse de qué es lo que está pasando en China, que estaba pasando algo que no estaban transmitiendo, pues encuentran que ha habido tres trabajadores del laboratorio de Wuhan, de coronavirus de Wuhan, que habían tenido COVID el mes anterior, en el mes de noviembre. Se piden los datos médicos del servicio del laboratorio y no se entregan. Siguen evolucionando, siguen analizándose exactamente qué es lo que había pasado allí y en principio todos los que han estudiado de dónde ha venido ese virus coinciden en que el escenario más probable es que sea una evolución natural del virus, pero no se descarta que ese virus haya salido de ese laboratorio. Lo que sí que se sabe es que la secuencia genómica que tiene el virus coincide con el virus natural y no ha sido manipulado, pero no se ha descartado que pudiera salir de allá. La inteligencia estadounidense sigue que
que no sé si a ellos les intervienen los teléfonos o a quién intervienen ellos los teléfonos, casi seguro que también, ¿no? Pero siguen buscando y ahora recientemente, el 17 de marzo, pues no acaban de clarificar. Y la clarificación de dónde ha venido ese virus y cómo ha venido ese virus es fundamental. Es lo mismo que el arma homicida o que el cuerpo de la persona asesinada. Lo cierto es que el primer contagio fue el 17 de noviembre del año 2019 y el 31 de diciembre la Comisión Municipal de Salud de Wuhan reporta 27 casos, lo cual es absolutamente imposible, como conocemos nosotros cómo se transmite este virus. Pero es que durante el mes de enero, fijaros lo que hicieron. ¿Os acordáis que nosotros veíamos en la televisión y decíamos, los chinos, ¿qué están haciendo? Están haciendo unos hospitales en una semana. Pues habían ocultado claramente, como en otras cosas, habían ocultado toda la información. Por consiguiente, algo estaba sucediendo ahí que no se transmitía al resto del mundo. El 24 de enero ya se había expandido a Singapur, Vietnam, Japón, Estados Unidos y el 31 de enero llega a Italia. Pongo esta fecha porque es el 15 de marzo la fecha en la que nos encerraron. Y es importante considerar esa fecha. Los italianos, como digo, llegan 2 chinos el 31 de enero a Italia. El 22 de febrero se confina toda Lombardía y a partir de ahí siguen aumentando los casos y del 8 al 9 de marzo se hace un confinamiento total. Hay que resaltar que durante todo este tiempo había 290 vuelos diarios de España con Italia, lo cual, considerando la situación del virus como era, pues era muy de prever que las cosas se complicaran bastante. La historia no se repite si no es en la mente de quien no la conoce. Yo no opino, simplemente transmito. El 30 de enero, el director general de la Organización Mundial de la Salud, del que también tiene tela, si queremos hablar, redacta o anuncia una emergencia de salud de importancia internacional, 30 de enero. Ese mismo 31 de enero, como sabéis, el Fernando Simón dijo que España no iba a tener ningún caso. El 31 de enero se identifica el primer caso, acordaros de aquel turista alemán. Después, el 12 de febrero, está el Mobile Congress en Barcelona. 12 de febrero, ya un mes antes del confinamiento. Y ya había habido más de 1.600 muertos, por ahí por Italia, etc. Y bueno, pues nadie se lo cree, van los ministros a intentar decir que no hay ninguna información al respecto, que no puede ser, etc. El 25 de febrero, ¿os acordáis que hay 1.000 turistas que quedan confinados en un hotel en Canarias? El 7 de marzo es previo a la manifestación del día 8, pues aquello bueno, pues que cada uno podía hacer lo que quisiera. Y el 9 de marzo se disparan los positivos en España, hay 1.200 y pico, 40, no 24, 40 fallecidos el 9 de marzo. Y el portavoz designado por el gobierno señala que esperamos tener solo unos cientos de casos. 60 millones de italianos se confinan. Seguridad Nacional alertó a Presidencia y al Gobierno al menos 11 veces entre enero y marzo del 2020 sobre la amenaza del COVID. El 27 de enero el coronavirus era, según Seguridad Nacional, la mayor amenaza para la seguridad de España. 27 de enero. 29 de febrero el Departamento de Seguridad Nacional advirtió en un informe escrito al Gobierno: se ha elevado ya a muy alto el riesgo de propagación e impacto a un nivel mundial. El mismo día, 29 de febrero, el coordinador de epidemias español dijo que no había razones objetivas para suspender las fallas. El 7 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional afirmaba que, según el último balance, ya había tantos confirmados, tantos fallecidos, y decía que el incremento de las horas iba a ser tremendo. Fundamentalmente, el 7 de marzo ya había muertos y muchos casos,
y ese fin de semana es el que se realizan eventos, circunstancias, reuniones, partidos y demás. Allá hasta el 15 de marzo no se hace el confinamiento. Aumentan, por supuesto, todos los casos, los fallecidos. Y con respecto a esta situación, la prensa internacional analiza que cómo ha sido posible que España ha hecho esto de esta forma tan mal hecha, tan mal informada, cómo no ha transmitido la información a las regiones, cómo no han transmitido la información permanentemente a todos los ciudadanos. Se reaccionó torpe y tardemente. Otros medios decían que se podían haber salvado miles de vidas, otros medios decían que España se da cuenta con retraso de la magnitud de la epidemia, otros medios dicen que en otros no se desaconsejó ir a las diferentes manifestaciones y aquellas personas que estuvieron allí en la manifestación pues se infectaron. Y nuestro querido amigo Javi Crespo, que ha estado aquí recientemente, en un excelente artículo en el British Medical Journal, viene a decir que a pesar de la advertencia del Center of Disease Control europeo, el 2 de marzo no se informó a la población, no hubo planificación de diagnósticos ni de protección. Se permitieron reuniones masivas y no fue sino hasta el 15 de marzo que España entró en confinamiento, perdiendo 2 semanas esenciales. Como resultado de esta situación, los sanitarios contagiados fueron 3% en USA, 4% en China, 10%, bueno, China no lo vamos a creer, 10% en Italia, España 20%, con 73 fallecidos. Un año después, Kiko Llaneras en El País analiza exactamente el exceso de mortalidad que ha tenido España y viene a determinar que es el país con más exceso de muertos de la Unión Europea. De manera que había otros países con límites muy inferiores. En los datos de ayer existen 105.000 muertos reportados en España con un déficit, porque no están incluidos, de 25.000 cuando se analiza el exceso de mortalidad. Si vemos, por ejemplo, aquí en la primera ola, podemos observar claramente cómo España dobla a Francia en número de muertos, multiplica por 3 al Reino Unido y por 17 a Alemania. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha habido tantos miles de contagiados, tantos miles de muertos? ¿Qué es lo que ha pasado en España? Ha pasado en todos los sitios, pero en unos peor que en otros. Bueno, la primera es que este germen, este virus, tiene un número reproductivo básico muy grande, es decir, se transmite muy rápidamente. Y aún todavía el COVID, el inicial, el alfa, infectaba entre 2 y 4 personas, pero es que los que han venido después infectan mucho más, ¿no? Esa es la primera razón. La segunda razón es que es el primer virus respiratorio que se infecta a otras personas sin que tengan clínica ni padecimiento ninguno. Es decir, hay una fase aquí inicial en la que el paciente está asintomático y hay 40% de asintomáticos. Se vio muy bien en el Diamond Princess Cruise, en el que hubo que encerrar a todos y vieron que inicialmente había 46% asintomático y luego 17%, pero con ya millones de casos se ve que el 40% de los pacientes infectados no presentan síntomas, lo cual hace muy difícil el control de esta enfermedad. Y por último, el fallo en la alerta sanitaria, los medios de protección. El 13 de febrero se avisó por parte de la Unión Europea que había que acopiar recursos y materiales sanitarios para evitar posibles desabastecimientos, y la respuesta del Ministerio fue que teníamos suministro y equipos personales de emergencia suficientes. El 15 de marzo se declara una norma, se declara el confinamiento con un dato que es importante. Muy importante, podrán adoptar medidas sin necesidad de tramitación de procedimiento administrativo alguno. Es decir, el Ministerio de Sanidad, que es un ministerio vacío, porque toda la capacidad
de trabajo, de organización, de compras está en las comunidades autónomas, decide que toma el poder para comprar sin haber comprado nunca. Comprar es complicado, tienes que tener tus distribuidores, tu gente de confianza, y se ocupan de hacer algo que fue un absoluto desastre. Y lo digo, vamos, no lo digo, o sea, lo dice el país, no es que lo diga yo. Es decir, que esos son los datos. Es decir, se compraron de una forma irregular centenares de millones de euros de productos que no eran de calidad, que no tenían la confianza de unos y de otros. Esta es una primera portada del New York Times que dice que los trabajadores de la salud españoles son o eran kamikazes. Cuando preguntan a los médicos si creen que el gobierno y las autoridades han tenido en cuenta la opinión de los médicos, el 86% dicen que no. Cuando les preguntan qué ha pasado, qué disfunciones ha habido, pues mirar, el 89%, estoy hablando de 100 y pico mil médicos, falta de recursos humanos, falta de previsión, mala gestión, mala coordinación. El tema era difícil, por supuesto, pero esos son los datos. Y luego viene el tema de las mascarillas. Un virus respiratorio que se transmite al hablar. Es evidente, al respirar, es evidente que ya con la gripe llevaban mascarillas, ¿no? De la gripe esta, del 18. Bueno, pues no se sabía entonces lo de los aerosoles, que las gotitas al hablar se caen y los aerosoles se mantienen, ¿no? Bien, pero evidentemente por razonamiento lógico, o sea, sin saber medicina, sin saber nada, es evidente que era muy complicado decir a la gente que se pusiera mascarillas, pero es que a través de ese proceso, a través del proceso respiratorio, pues se transmite absolutamente. Otra cosa es que nosotros pensábamos que solo eran las que caían y por lo tanto había que limpiar las superficies, pero la realidad es los que se mantenían cuando ya se demostró los aerosoles, ¿no? Y evidentemente insistían en el tema de las mascarillas. Esto fue hasta el mes de junio prácticamente Madrid. Imaginaros esta situación. Terrible, ¿no? Yo, 10 días después, el 15 de marzo, hablé con nuestro presidente y le llamé o hablamos por algún motivo diferente y le dije, mira, yo creo que este tema tiene que ser de esta forma, le expliqué. Él cogió enseguida el mensaje, tuvo la buena intención, digo la buena intención porque lo hizo francamente en ese momento, estamos hablando del 25 de marzo, o sea, estamos hablando 10 días después cuando nos encerraron, ¿no? Del confinamiento. Pero fallamos, Miguel Ángel, tuvimos un fallo, que es este. Ni era estética, ni era funcional. Pero la idea de verdad era enormemente importante. Una mascarilla de tela de doble capa hasta que llegaran las mascarillas de otro tipo, ¿no? Bien, total, que las cosas fueron así y hay un grupo de pocos médicos, solo 170.000 de 55 sociedades científicas que hacen o que hemos hecho una declaración. Y la declaración tiene que decir, oiga, ustedes manden, pero ustedes no saben. Ustedes no dejen que haya un comité de expertos, de personas de calidad, que hayan demostrado científicamente que en España tenemos muchísimos virólogos, muchísimos economistas, fisiólogos, médicos, de todo tipo, de altísima calidad. Dejen que sean ellos los que determinen qué es lo que hay que hacer. Y esto es lo primero que tenemos que aprender ya para la próxima. Y no solamente los médicos estos, sino gente de muchísimo prestigio, como veréis ahora las firmas, dicen que cómo es posible que España, que tiene uno de los mejores resultados de sistema de salud en el mundo, cómo es posible que hayamos sido los peores en esa primera fase.
Bien, este grupo de personas, como está por Rafa Bengoa, Margarita del Val, en fin, gente muy conocida, muy asesores científicos muy relevantes, exige una evaluación imparcial e independiente por expertos internacionales para saber exactamente qué fue lo que sucedió. Afortunadamente, cuando se trasladó del gobierno central a las comunidades autónomas toda la responsabilidad, empezamos a salir del agujero. Las comunidades autónomas tenían sus distribuidores, tenían sus canales de compra, realizaron y estructuraron la vacunación, en mi opinión, muy bien, y por lo tanto aquello ya, dentro de lo que era, ya íbamos a la ola al mismo tiempo que los demás. Y he tenido que comentar esta situación porque está escrita en el libro, porque ciertamente tiene que quedar escrito en algún lado. La gente tiene que saber esta situación y habrá en su momento, si es que vivimos en un país moderno, que exigir responsabilidades. Y yo no opino, solamente refiero lo que hay. Y agradezco a todas las personas que aún todavía siguen trabajando. La segunda parte del libro son crónicas que yo he ido escribiendo a lo largo de estos 2 años, intentando educar e informar a la población de una manera lo más objetiva posible y sobre todo con la intención de darles seguridad en la vacunación, de que cómo se hace la vacunación, que no tengan, digamos... Y he seleccionado algunas de las cosas, por ejemplo, este artículo de La vacuna eres tú, donde ya empiezan a aparecer en los periódicos que se empiezan a ver los primeros resultados de la vacunación. Y yo digo, cuidado con la ciencia por comunicado de prensa. La ciencia por comunicado de prensa es un horror porque muchas veces transmite intereses comerciales de aquellos que quieren estar en el este. Pero el artículo más relevante, en mi opinión, que yo creo que fue el que más peso tuvo, fue uno en el que pongo la siguiente frase. Cuando la gente no sabía esa vacuna, que rápida, de repente, que si es magnética, que si han metido un chip, que si ya no te puedes quedar embarazada, que si, en fin. Y entonces decía exactamente, la evaluación sobre la eficacia y seguridad de la vacuna están hechos por grupos de personas independientes, científicos, inmunólogos, vacunólogos, virólogos, clínicos, estadísticos, gente que mira los datos y dan los resultados, no tienen nada que ver con las compañías farmacéuticas, son profesionales de carrera de toda la vida que llevan trabajando en diferentes países, analizando objetivamente todos los datos, que luego pasan a otro comité, que vuelve a analizar los datos, etcétera, 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 dar seguridad a todo eso. Y luego otro tema también, que además quiero aprovechar para dar un mensaje, es la importancia de conocer nuestra historia. Conocéis perfectamente la historia de la viruela, ¿no? El doctor Jenner, el inglés, que veía que las que ordeñaban vacas cogían la viruela bovina, pero no cogían la otra viruela, ¿no? Y entonces pues vacunó a un niño de una de las enfermedades, de una pústula, de una persona que había tenido la vacuna bovina, y el niño tuvo fiebre, pero nada, estuvo muy bien. Y después le puso el virus de la viruela humana, y el niño no tuvo nada. Entonces se demostró claramente cómo se podía hacer la inmunización. De ahí vino, algunos años después, no muchos más, pero en fin, 6 o 7 años, una de las historias más espectaculares que conocéis perfectamente, más bonitas, más generosas, de organización de un proceso de variolización a través del mundo, sobre todo latinoamericano, en Latinoamérica. Cogieron 20 niños, claro, no había forma de congelar el virus y no había vacas para variolizar en Latinoamérica. Y entonces cogieron 20 niños a los cuales les fueron inyectando y de 2 en 2. Y de esa forma, en un barco, conjuntamente con Isabel Zendal, el doctor Balmis, llegaron allá, hicieron
gracias a la ayuda de Carlos IV, unas juntas de vacunación llegaron hasta Filipinas en una de las historias que, por cierto, recomiendo, que son extraordinarias, que están registradas en esta novela de A Flor de Piel. Bueno, esta parte tan extraordinariamente española, tan maravillosa, que muchas veces se oculta, me lleva a recomendar también este otro libro que habréis leído muchos de vosotros. Se trata de intentar desmontar la leyenda negra que los propios españoles nos creemos. Que lo que sucedió en México, ¿pero qué pasó en México? Pues si eran 50 y los otros eran 300.000. Pues simplemente que era un Estado opresor que asesinaba a niños y se pusieron de acuerdo, ¿no? Simplemente eso, así de fáciles. No lo voy a contar ahora porque eso ya lo sabéis mejor que yo, pero el 28 de octubre de 1538 se hizo la primera universidad. España hizo la primera universidad en 1538 en Santo Domingo. Y después vinieron 30 universidades más. Y si nos preguntamos ¿cuántas universidades hicieron antes de la de Harvard? Los ingleses, los franceses, los portugueses y los holandeses. Pues mira, vamos a contarlas. Todas estas hicieron. Es decir, España es un país magnífico y lo hemos demostrado también en el proceso de vacunación, como veremos después. En fin, aproveché un poco para hablar de las diferentes evoluciones de las vacunas y sobre todo para transmitir cómo era posible que se hubiera hecho una vacuna en 11 meses, para que la gente entendiera que es que no se ha hecho en 11 meses, que viene 20 años trabajando esa vacuna, ¿no? Y luego todos los elementos claves, que por eso digo que España es un grandísimo país. Los españoles fueron los que se vacunaron con un rechazo a la vacunación muy pequeño, con una confianza enorme en sus servicios sanitarios y en sus doctores y doctoras, ¿no? Es decir, tuvieron la dedicación. Las comunidades autónomas lo organizaron muy bien y Cantabria lo organizó estupendamente. Pero los españoles fueron los que quisieron. ¿Y eso cómo se puede explicar? Pues se puede explicar con algo que Daniel y yo conocemos muy bien, y San de Castro también, y mucha gente que hay aquí. ¿Por qué España es el primer país en la donación de órganos para trasplante? Porque España es un país extraordinario, de gente generosa, de gente que entrega órganos, de un sistema sanitario extraordinario, excelente, ¿no? Y eso explica en parte mucho de lo que ha pasado posteriormente, de que estemos vacunados ya a un porcentaje muy alto, ¿no? Y bueno, y algunos aspectos también educativos. Fueron muchos artículos, muchos de ellos ya lo conocéis, que viene el Omicron, qué pasa con el Delta, qué hacemos ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Luego viene una parte médica a la que no me voy a detener, solamente voy a analizar un aspecto, y es que, bueno, pues es ya muy científica, ya para los médicos, de cómo entra el virus, el pico que se mete en la célula, cuando llega al alveolo pulmonar, el lío que monta de inflamación, de edema, etcétera, etcétera, los diferentes síntomas, la fisiopatología, el diagnóstico del COVID, los test, los tratamientos. Y me voy a detener un poco en las vacunas, fundamentalmente por un tema muy importante. Primero, todas estas personas han colaborado, han trabajado y han desarrollado desde hace 20 años las vacunas que se pudieron hacer, por lo tanto, en 11 meses. ¿Pero qué hay que hacer para hacer una vacuna? Pues tener la secuencia del gen. ¿Y dónde estaba? Si no, nadie lo había. Bueno, pues hay un chino, que es el profesor Zhang Yongzhen, que he buscado dónde está y no he encontrado. No lo he encontrado. Pues secuencia el genoma el día 3 de enero. Es que secuenciar el genoma significa que podemos hacer test de antígenos, de PCR, que podemos hacer vacunas. Vale, pues lo secuencia el 3 de enero e inmediatamente hay una norma del gobierno chino que dice: se prohíbe totalmente expresar los resultados de la secuencia del genoma en el mundo. Entonces lo reprimen, lo llaman a todos, nadie puede hacer nada. Y él lo tiene secuenciado y tiene un amigo que se llama Harris, que está en Australia, y le dice: no, por los vagines, lo tengo. Pues dámelo. No, joder, no, que sí, que no, que espera.
Total, que llega un momento, el 9 de enero, está él viajando y hace ¡pum! Y le da al móvil y le manda la secuencia al australiano, que inmediatamente la distribuye por todo el mundo. Y entonces el gobierno chino le cierra el laboratorio y publica ya el gobierno chino también el genoma. Y se desarrolla en 11 meses este tipo de vacunas, pero fundamentalmente hay una que es la mRNA. Bueno, es simplemente pues coger un trocito del pico, un poquitín, unos aminoácidos, les envuelven en una bolita de grasa y se mete en la célula. Y fíjese que viene al ribosoma, que es una máquina fotocopiadora de eso, y esto sale después y vienen los anticuerpos. Pero lo que quiero decir es que eso de que te vas a quedar estéril, que el núcleo, que van a salir los niños tontos, todo esto era una historia absolutamente, vamos, o sea, inexacta, ¿no? Porque es que no pasaba ni por el núcleo, como veis ahí, ¿no? Por eso os lo quería enseñar. Inmediatamente se hacen los estudios de vacunación y vienen los primeros resultados con una eficacia magnífica, tanto para la de Pfizer como para la de Moderna. Es decir, los que reciben el placebo se infectan sintomáticamente. El estudio no tiene como objetivo decir a ver quién se infecta, sino a ver quién se pone malo. Por eso luego decimos, se siguen infectando, la vacuna no sirve. No, la vacuna sí sirve, luego hablaremos de ello. Pero en principio, quiero decir, la respuesta fue espectacular. Se hicieron algunas vacunas más y el éxito de la vacunación para mí en España fue la confianza de la población española, la organización europea, el gobierno era como el chico de Amazon, venían las vacunas, la organización europea, la sanidad pública, que trabajó y se estructuró perfectamente, y el gran trabajo de las comunidades autónomas. Eso es para mí lo que sucedió. Pero fijaros, estos son los casos que hemos tenido de infecciones, ¿vale? Pues ahora vamos a ver las muertes en España. Estas son las muertes, fijaros. ¿Qué diferencia de muertes? En el momento en el que la vacuna empieza a funcionar, disminuyen las muertes, las hospitalizaciones y los ingresos en cuidados intensivos. En este capítulo del libro hablo de la tercera dosis. ¿Por qué había que poner la tercera dosis? Pues por esta razón. Porque con una dosis, esto es el número de casos de COVID severo, con 2 dosis de vacuna es esto, y con 3 dosis, lo que se llama el booster, mucho menor. Por tanto, la tercera dosis es clave, y los españoles aún hay un 50% que necesitan una tercera dosis. Y la cuarta dosis, ¿por qué la cuarta dosis? Porque también se ha visto que la cuarta dosis disminuye básicamente con respecto a la tercera dosis. En Estados Unidos, mayores de 50 años deben de recibir la cuarta dosis otra vez. En Europa no se ha regulado suficientemente eso, pero en mi opinión, la cuarta dosis se debería de recibir antes de empezar el otoño del año que viene en personas mayores de 60, 70 años y, claro, los inmunosuprimidos sí la están recibiendo ya, pacientes trasplantados y demás. Bueno. Y entonces hablo también del COVID persistente. ¿Qué pasa a aquellas personas que después del COVID se cansan, les duele tal, tienen lo que es la alteración cognitiva, se olvidan, no sabe qué es lo que les pasa, qué es lo que está sucediendo ahí? Y lo que sí que se sabe es que en los vacunados, en los completamente y bien vacunados, tienen menos posibilidades de desarrollar esos síntomas por COVID. Y no se sabe muy bien qué es lo que pasa. Se está estudiando quizás esto de la permanencia del virus o quizá otro tipo de factores que deben de ser desarrollados en clínicas en las que estén muchos especialistas, ¿no? Y termino hablando del futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Y tendría que terminar, pues no sé, y sentarme, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. En octubre del 2020 recuerdo que hay un artículo de los que publiqué que terminaba diciendo lo siguiente: y ahora que usted ha llegado hasta aquí, se merece un pronóstico de vuelta a la normalidad con todas las reservas. Pongamos primavera-verano del 2022, que es cuando estamos ahora. No acerté, aún tenemos infecciones,
Ahora en Cantabria han subido, empezamos a bajar. Es evidente que esas infecciones no llegan a ser, digamos, a tener la gravedad suficiente como para aumentar hospitalizaciones y cuidados intensivos. Estamos por debajo de esos parámetros. Pero es evidente que estamos ahí, o sea, que no llegamos a la cifra del 10% de ingresos en UCI para pasar a otro estadio, porque estamos en 4,3, pero el número de infecciones es extremo, porque no las contamos. Pero todo el mundo sabemos, fulanito, menganito, el otro, el de aquí, el de allá, todos tenemos gente así, que podemos calcular que es enorme. Ahora bien, con una protección vacunal como la que tenemos ahora, aunque baje, digamos, la inmunidad en términos de anticuerpos, la memoria celular, que todavía no se ha estudiado suficientemente, está ahí. Y la prueba es que ha cambiado mucho. ¿Qué está pasando en Corea del Norte? Pues están cayendo como chinches con el mismo Omicron, porque no están vacunados, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, como digo, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, vamos a empezar por, ¿vamos a conseguir erradicarla, esta enfermedad? ¿La vamos a erradicar? Es decir, que se reduzca a cero en todo el mundo. Erradicar, solo se ha erradicado la viruela. Es la única enfermedad que ha desaparecido del mundo entero. ¿Por qué? Porque no tiene un reservorio animal. El virus de la viruela no está en el murciélago, no hay reservorio animal. Después, es un virus estable, o sea, el virus de la viruela de hoy es el mismo que de hace 50 años y el mismo que hace 100 años. O sea, que no se modifica, no hay variante, no hay nuevos virus. La campaña de vacunación fue muy aceptada, en el mundo no ha sido tan aceptada y finalmente la inmunidad de la vacuna y de la infección es duradera. Como ya os he dicho, la vacuna y la infección por coronavirus no es duradera. Tendremos que vacunarnos progresivamente durante muchos años. Bueno, pues vamos a ver si lo podemos eliminar, o sea, que por lo menos en algún área geográfica no haya esto. Es lo que quieren hacer los chinos de allí ahora, que tienen un lío tela, ¿no? Porque quieren tener virus cero, es imposible. ¿Cómo va a tener virus cero? Es imposible. Pues es imposible porque tienen los aeropuertos los tienes abiertos, les encierran a todos, pero ya es por terquedad, por cabezonería, porque no tiene sentido ninguno, ¿no? Eliminar, se han conseguido eliminar algunas enfermedades, como por ejemplo la polio o el sarampión. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque no hay reservorio animal, porque no hay variantes del virus, porque además se vacunó ampliamente la población y porque cuando se vacuna hay inmunidad duradera. ¿Y qué pasa con este germen? Pues que no se puede erradicar, porque hay un reservorio animal, porque va cambiando con diferentes variantes, porque la seguridad de las vacunas, la gente no se ha vacunado masivamente, hay muchísima gente que no se ha vacunado en muchos países, y porque además la protección baja con el tiempo, a los 6 meses, etcétera, pues se ve que hay una pérdida de la inmunidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que tendremos que hacer es vivir controlado, es decir, una reducción de la incidencia de enfermedad a niveles aceptables. ¿Qué es a niveles aceptables? Que no haya mucho ingreso hospitalario, que se pueda trabajar, que se pueda ir a la escuela, que se puedan hacer actividades de diferentes tipos, moviéndonos en ese equilibrio para adelante y para atrás, ¿no? Como la yenca, ¿no? Un poco a ver ahora cómo estamos, cuál es el nivel de contagios que hay en la región, está bajando, vamos a abrirnos un poco más, pero sobre todo tiene que ser una decisión individual. Si eres muy mayor, si estás inmunosuprimido, pues intentar evitar algunas cosas, estar con la mascarilla en interiores, irse adaptando un poco a esta situación. Es decir, esta situación que se llama vuelta a la normalidad o endemicidad o vamos a estar como otros diferentes virus, pues habrá que conseguirla a través del sentido común,
de las vacunaciones, de la disponibilidad de determinados fármacos antivirales, las mascarillas y sobre todo la ventilación y control de la ventilación, que eso debía de regularse de una forma un poquito más estricta. Para la próxima, ¿qué tenemos que hacer? Pues como esto es un desafío perpetuo, tendremos que estar perpetuamente preparados para enfrentarnos. Vamos a aprender todo esto que hemos hecho mal, ¿no? Tenemos muchas posibilidades de aprenderlo, ¿no? Vamos a poner gente que sepa a liderar esto. Vamos a hacer gente que sepa, los políticos toman las decisiones, pero la gente que sabe son los que tienen que dar las normas, regularlas a nivel central. No cada uno que haga lo que quiera y ponerse a reír, oye, mira, que a mí me dice que es que Logroño, que es que la Rioja, que lo otro, etcétera, ¿no? Identificar cada caso, invertir más en salud pública, sobre todo en atención primaria. Tenemos que ser autosuficientes. Esta pandemia yo creo que nos va a enseñar a que el mundo fabrique sus propias cosas en su ciudad, en su país, y no tenemos por qué comprar mascarillas en China. ¿Pero esto qué es? Es decir, muchísimas cosas que podemos hacer nosotros. Hacer protocolos de verdad, nada de ocurrencias, porque esto ha sido un salto permanente de ocurrencias, que se le ocurría a uno una cosa y a otro otra cosa, ¿no? Desarrollar la tecnología propia nuestra también, mantener, y sobre todo una cosa, mantener el interés, aunque la crisis parezca haber terminado, intentar romper ese ciclo pánico y luego olvido, o sea, ¡hala, todos a la calle! No, ahora otros a encerrarnos, es decir, mantener un timing, un tiempo, y luego la solución debe ser global, pero fijaros qué problema. Los países en desarrollo están rechazando la llegada de vacunas porque no tienen ninguna infraestructura para poner esas vacunas en los brazos de la gente. Y eso significa que hay que actuar también no a nivel de yo te mando las vacunas, sino muchos países habrá que presentarse allí y estructurar ayudas organizativas, técnicas, que capaciten a poder poner esas vacunas que ahora no las quieren, las rechazan, ¿no? En fin, vamos a seguir viviendo ondas y variantes y yo espero que con el tiempo pues la situación irá a menos y que, bueno, pues tengamos una inmunidad global. Muchas gracias. Bueno, amenísimo, aparte interesante. Doctor Pastor, se me ha olvidado citarte, no te había visto. Perdona si hay algún otro médico de Valdecilla que me perdone. Sí, que digo que pido disculpas a los médicos que no he citado. Bien, siempre en estas ocasiones abrimos un turno de intervenciones para aquellas personas que quieran formular alguna pregunta. Siempre dice Manuel Ángel, yo también, que al hacer la pregunta la hagan... No tenemos micrófono, me parece, ¿no? Ah, entonces nada. Se graba ya con el micrófono porque ya no tenemos el problema de la norma sanitaria que impedía su uso. De manera que si alguien del público quiere intervenir, encantados, para eso estamos aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la charla, me ha parecido muy interesante en muchos aspectos, tanto técnica como luego haciendo una reflexión eso sobre cómo se ha gestionado, ¿no? Esto. Estoy en ello. Quería hacer una pregunta sobre el papel de la Organización Mundial de la Salud, que lo has comentado brevemente y que sé que desde el principio no estuvo nada acertado y que vamos, que lo he visto yo en también estos 2 años de seguimiento que se hacía por la prensa, que hacíamos por la prensa, era como que, bueno, pues que estaba ahí por estar, pero no se le ha visto un papel claro en esa gestión que has comentado al final, esa gestión a nivel mundial, ese apoyo, por ejemplo, a países en vías de desarrollo, todo eso, quizás, no sé si tendrían que ser ellos los que tendrían que hacer esto, ¿no? Esta gestión a nivel eso, mundial, organizando sistemas de salud por continentes o lo que sea. ¿Cuál es ese papel y qué debería hacer y qué no ha hecho esta? La Organización Mundial de la Salud, acordaros lo que decía Trump, ¿no? Que largaba tela, ¿no? Contra la OMS. El presidente de la OMS
es un etíope eritreo que fue expulsado de su país con una cantidad de problemas tremendos, porque cuando era ministro de Sanidad ocultó tres epidemias de cólera, diciendo que eran diarreas acuosas. Todos los etíopes se hicieron gran cantidad de manifestaciones cuando le propusieron para ser los chinos, porque él es muy pro-chino, le propusieron ser presidente de la OMS. Luego finalmente Obama lo aceptó porque era la primera vez que un africano podría ser, etcétera, ¿no? Pero es un individuo muy pro-chino y tiene una grandísima responsabilidad en todo lo que ha sucedido. De hecho, fue elegido con los votos de los chinos fundamentalmente. Con esto no quiero decir que haya sido, bueno, que no se haya hecho bien, pero ciertamente se me ocurren personas mejores para dirigirlo, ¿no? Con muchísimo más contenido, muchísima más presencia, etcétera. La OMS es una gran organización para resolver problemas, y de hecho está resolviendo muchos problemas, intentándolo resolver en África, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero en este caso concreto yo creo que, sinceramente, lo han hecho bastante mal. A mí me ha defraudado las intervenciones que ha dicho usted, porque yo creo que la vacuna es necesaria, pero no suficiente. Y las autoridades sanitarias y ustedes no hablan más que de vacuna, de pensamiento único. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha establecido unos módulos de 3 vitaminas y 3 minerales que ustedes no hablan en absoluto. Yo creo, repito, que la vacuna no es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. La vacuna, bueno, respecto a los estudios con vitaminas y minerales, obviamente se necesitan estudios prospectivos randomizados de evidencia científica con publicaciones peer review en revistas de impacto. Mientras eso no llegue, pues es una buena posibilidad, pero científicamente no puede ser aprobado. La vacuna en este momento se está trabajando precisamente en intentar que... la vacuna es muy eficaz, pero no es suficiente, efectivamente. La vacuna suficiente es la de la viruela y la de la tosferina, ¿no? La del sarampión, perdón. Es decir, vacunas que dejan inmunidad permanente. Y en ese sentido se está trabajando en ello. Lo que se está haciendo en este momento es intentar, ya hay varios estudios con adyuvantes en la misma vacuna, varios estudios de combinación de vacunas, y se está buscando esa posibilidad. Posiblemente, incluso dentro de algunos años, haya una vacuna pancoronavirus para todos los virus coronavirus, ¿no? Pero en este momento se está haciendo, en lo que usted está explicando, y es muy razonable lo que ha dicho, se está haciendo hincapié en esta historia de que no es suficientemente efectiva. Porque claro, aquí la pregunta que tenemos que responder es decir, ¿pero vas a vacunar cada 4 meses todos? Pues no. Pues no nos vamos a vacunar cada 4 meses. La inmunidad natural de la infección nos va a proteger a todos bastante, porque en este momento la inmunidad natural, vacuna más infección, da una inmunidad que es relativamente importante, pero uno se puede volver a infectar otra vez, aunque haya pasado la infección y aunque esté vacunado. Una cosa es infectarse y otra cosa es ponerse malo e ir al hospital, ¿eh? Cuidado, eso es diferente. Eso está relativamente bastante bien protegido, aunque hay un sector de la población mayor con menor respuesta inmunitaria, con enfermedades inmunológicas, tomando inmunosupresores, con cáncer, etcétera, que lógicamente son más sensibles. En este momento hay 24 estudios en el Center of Disease Control americano que yo conozca, bueno, conozco el número y más o menos de qué van, que están estudiando eso que usted dice. Intentar que la vacuna tenga la posibilidad de podernos vacunar, como así va a ser, a partir de otoño, pues prácticamente como la gripe una vez al año, e iremos viendo. Pero de momento no sabemos qué es lo que va a pasar,
no sabemos si puede salir una nueva variante y resulta resistente a todo y tenemos que volvernos otra vez para atrás. No se sabe, no se sabe. Buenas tardes. Enhorabuena, Gele. Una presentación súper interesante. Te quería preguntar cómo analizas a día de hoy, con todas las evidencias que evidentemente vemos todos, con todas las que tú has presentado aquí, evidencias médicas, evidencias sociales, evidencias de atasco de UCIs y no atasco ahora mismo, que personas muy inteligentes, que todos conocemos, muy formadas, con capacidad intelectual demostrada, se sigan manteniendo en antivacunas, en que no se vacunan y que no se vacunan. ¿Cómo, médicamente y socialmente, cómo lo justificas? Sí, bueno, no sé qué justificación tienen ellos, pero Luc Montagnier era premio Nobel y falleció recientemente y se ofuscó con que la vacuna tenía ahí una cosa del SIDA y tal, ¿no? ¿Qué es lo que esta gente tiene en la cabeza? No lo sé. Yo no, pues me imagino que son poco proclives a hacer algo innovado y prefieren esperar 8 o 10 años a ver qué pasa, por ejemplo, ¿no? Pero es que la medicina y el desarrollo de las técnicas quirúrgicas o el desarrollo de los tratamientos hematológicos o del cáncer, etcétera, no se puede esperar 15 años. Tú imagínate que ahora tuviéramos esa vacuna, que hay que esperar 15 años para que estos se convenzan de si es buena o es mala. No podemos, no podemos. También se entiende que ellos digan, no, es que yo quiero que esto sea seguro. Es verdad, porque era la primera vez que se ponía una vacuna mRNA a la población mundial, que tiene tela. O sea, que decir que el asunto es verdad que venía, es verdad que venía técnicamente de hacía 20 años, es verdad que estaba muy desarrollada, pero no deja de ser un elemento en el que las personas pueden preguntarse, bueno, oye, pero ¿cuántos estudios se han hecho de esto? No, menos se ha hecho uno con 3.000 y 3.000. Ya, pero es que, no, 30.000 y 30.000, perdón. Ya, pero es que 30.000, yo quiero millones. Ya, pero es que ya hay muchos millones, miles de, no sé cuántos millones ya de vacunas hay. Y bueno, no se ha evidenciado de una forma científica evidente y además con número suficiente que haya tenido trastornos. La mRNA, así como la Janssen sí que ha inducido alteraciones importantes de coagulación, etcétera, y prácticamente ha sido abandonada, ¿no? La mRNA, pues es una vacuna, además es una vacuna, es como tener un coche y mañana viene otro virus, le cambia los faros y le pone los faros de ese virus. Eso es como es este tipo de vacuna, con lo cual es muy bueno. Pero hay gente para todo, ¿no? Como decía el torero, ¿no? Cuando le presentaban a Unamuno, dice, aquí le presento a don Miguel de Unamuno, decía, y es un filósofo, un pensador, dice, hay que ver, hay gente para todo. Muy bien. Bueno, pues sí. Hay una pregunta, pero... Hablamos en casa mucho. Pero tenía dos preguntas. Una de ellas es la tecnología y toda esta investigación de los últimos 20 años respecto a esa biotecnología que se ha ido desarrollando, investigando y demás. ¿Qué implicaciones puede tener en otro tipo de enfermedades? Bueno, es muy importante para el cáncer, por ejemplo, porque dentro del tratamiento inmunológico del cáncer hay muchas variedades, ¿no? Tú puedes tener una forma de actuar contra el cáncer es actuar con el sistema inmunitario para fortalecerle, para que él se defienda, ¿no? Pero otro de ellos, por ejemplo, es hacer vacunación del cáncer, es decir, utilizar la proteína de una estructura, de una célula o lo que sea, de un grupo celular, etcétera, y hacer una vacuna contra
ese cáncer. Entonces, esta es una fórmula y por lo tanto se podría utilizar, de hecho se va a utilizar y se está utilizando ya esta metodología para el área del cáncer y enfermedades inmunológicas. O sea, que es un avance, o sea, ha podido dar un salto gracias a relevante. este riesgo de vacunarnos todos. Relevante, muy importante. Y luego corremos el riesgo de que venga un adenovirus digo, o cualquier Un otro virus. virus, tipo 50% de mortalidad. Claro, totalmente. Puede ser que exista una variante o otra pandemia de otro tipo que tenga la mortalidad mucho más alta. Pero bueno, ¿Está relacionado el nivel de contagio con el nivel de mortalidad? ¿Hay una inversión ahí de...? vamos a ver, el nivel de contagio con el nivel de mortalidad lo vimos en la primera ola, terrible. Las personas débiles, la gente de las residencias de ancianos, se infectaban y se morían. Pero se morían, pero a centenares. O sea, una cosa terrible. Evidentemente, ahora no sucede eso, porque ahora vuelve a haber infección, hay residencias, los de las residencias siguen teniendo infecciones y ya no era, algunos sí, a lo mejor está muy débil, 90 años, cáncer, lo que sea, pero ya no es lo mismo. Es decir, la vacuna realmente ha protegido. Si viene otra pandemia, pues a lo mejor de esas características, pues otra vez para casa, todos encerrados y esperar a que esas plataformas de mRNA desarrollen una nueva vacuna y eso, más o menos es lo que no se sabe, eso no se sabe, es posible, claro. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna cosa que aclarar. Sí, hay dos, Alberto y la señora. No, es que como les provoques preguntas. No suele ser tan... Hola, buenas tardes. Bueno, señora, pregunta usted y luego Alberto lo de la paradilla, pero tenemos que acortar por la hora, no es por otro motivo. Sí, sí, o sea, que no. las dos últimas preguntas. Muchas gracias, perdón. Bueno, que gracias por todo lo que nos ha explicado. Quítate la... Ah, sí, sí, Que no. bien, gracias. Alto. Sí, sí. Bueno, es que yo quería a ver si nos podía informar cómo está en África la vacunación. Porque claro, mientras haya un continente y luego con que hoy día las comunicaciones son mundiales, pues claro, es que África tiene muy poca vacunación, creo yo. Sí, A ver si saben. sí, la solución tiene que ser global. Y como ya me he referido previamente, el número de vacunas que se están enviando a África es enorme cantidad. Pero el problema no es, como yo he explicado, no es vacunarles, no es no recibir la vacuna, sino tener a alguien que tenga la capacidad de organizar un proceso de vacunación para toda esa población que viven dispersos, que no hay centros sanitarios, que es enormemente complejo. Y efectivamente, bueno, la Organización Mundial de la Salud trabaja en ello. Los laboratorios han enviado millones de vacunas que están siendo, como digo, rechazadas porque no las usan, no tienen gente que vaya a poner la vacuna allí y allá y venir para acá. Este es un problema muy importante que tenemos eso desde el principio de la historia de la humanidad. Ese desbalance de razas, de posibilidades económicas, etcétera, ¿no? Solo una pregunta que está relacionada con la de mi compañera de bancada. ¿Cuál es la situación, una foto finis ahora mismo a nivel mundial del COVID? Es decir, no es lo mismo la situación en Europa que puede ser en Australia o en África o en Brasil, porque evidentemente si hay una evolución, unos países van mejorando y otros se supone que pueden estar empeorando todavía. Exactamente. Ahora, en principio, lo que es de forma global, los datos que hay en One World Data, lo que demuestran efectivamente es que en general, ellos cogen datos de muchísimos países. En Europa, Estados Unidos, Australia está subiendo un poco, Nueva Zelanda ha bajado,
O sea, va cambiando dependiendo un poco de cada país. En general, en este momento, la situación podemos decir que fundamentalmente, que es lo importante, no hay un exceso de ingresos hospitalarios, no hay un exceso de UCIs y no hay un exceso de muertes en ningún sitio, salvo el lío que tienen en China y en Corea del Norte, ¿no? Los chinos han decidido, como explicaba antes, encerrarlos a todos. Llevan ya 5 semanas, se tiran por las paredes y hacen unas cosas terribles. Han decidido, es un país comunista, y han decidido pues que ser tercos y decir COVID cero. Eso es imposible, es completamente imposible. Y entonces ahora está reduciendo, sí, claro, se meten todos en casa, pues se reduce, pero va a seguir. Lo cierto es, los chinos tienen una vacuna que funciona mucho peor que la mRNA. Hay muy pocos vacunados, o sea, de 2 dosis ahí no llegan al 40% y de 3 dosis no llegan al 20 o 10%. Entonces tiene una vacuna mala, Se han vacunado poco. Pues es muy complicado el resolver el problema de los chinos porque yo no sé, a ver cómo termina eso, ¿no? Pero efectivamente, globalmente se puede considerar que el exceso de mortalidad en este momento está frenado, está más controlado. Ahora viene otoño. En otoño hay que tomar una decisión. En otoño hay que poner la 4ª vacuna, en otoño hay que hacer algunas consideraciones, quizás se está estudiando qué vacuna poner, si se va a poner la vacuna de enero del 2020 o se va a poner la Omicron BA4 o se va a poner juntas, y todo eso están haciéndose estudios y probablemente antes de que termine el verano se sabrá perfectamente cuál es la vacuna que nos tenemos que poner. Es muy satisfactorio ver el interés que muestra la sala. Lo normal ahora sería decirles que el autor firma libros, pero en este caso, como es un libro digital, pues lo que pueden hacer ustedes es descargárselo para incrementar los 2.200.000 descargas que ya existen. Y como no puede firmar y pueden ustedes descargarse, lo que sí vamos a hacer es darle un aplauso especial y especialmente importante e intenso por la amenidad y el interés. Muchas gracias.